Muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué comer antes y después de entrenar para que, por un lado, no tengas mala digestión, no tengas dolores de barriga por el hecho de comer lo que no te interesa tanto y por otro, tengas energía para empezar con ese entrenamiento, que es algo muy importante, ¿no? Tener la energía suficiente, Víctor. Así es, porque no daremos sino nuestro 100% a la hora de entrenar y es probable que luego pues no veas los resultados que esperas. Así que vamos a ponernos un poco en contexto. Esta energía que necesitamos la conseguimos a través de la alimentación, de la comida, por ejemplo, de las grasas, de los carbohidratos y de las proteínas. Ahora bien, a la hora de entrenar tenemos que comer ciertos alimentos que nos interesan más y nos interesan menos, así que vamos a empezar por qué alimentos serían interesantes consumir, por ejemplo, 3-4 horas antes a una hora normal. Pues la realidad es que cuando tenemos tanto margen para la digestión podemos hacer una comida normal. Evidentemente, pues si tenemos pensados ir a hacer un entrenamiento, no vamos a consumir un cocido, porque eso sí que es una digestión que incluso nos llevaría a algo más pesado, pero sí que pues un plato con sus verduras, con su pasta, su arroz, algo de carbohidratos que como ya sabemos es opcional y una parte de proteína, que puede ser el pollo, que puede ser la carne, la legumbre, pescado, etcétera, pues estaría bien si tenemos 2, 3 o incluso más horas de margen para después del entrenamiento, porque daría tiempo a digerir todo esto. O sea que 3-4 horas antes podemos permitirnos comer prácticamente cualquier tipo de plato, ya sean legumbres, ya sean alimentos de digestión más lenta, porque damos tiempo, damos margen a que haya una buena digestión. Correcto. Pero Sergi, si nos estamos acercando a esa hora ya del entrenamiento, imagínate que faltan 2 horas, que no tenemos el tiempo, digamos, completo para hacer una digestión completa. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos comer? Pues buscaremos alimentos que nos aporten mucha energía, pero que permitan una digestión rápida, entonces que tengan poca fibra y que tengan poca grasa. Evitaremos pues todo lo que son salsas, evitaremos en este caso verduras, que aunque van a ser interesantes en otros momentos, justo si tenemos 1 o 2 horas para hacer ese entrenamiento, pues no será lo mejor porque el cuerpo estará ocupado de hacer esa digestión, vamos a tener la sangre en el estómago haciendo esa digestión y lo que en unas circunstancias puede ser interesante, que es que ese alimento nos sacie y la digestión sea poco a poco, ahora no nos interesa algo que se digiera rápidamente y nos aporte mucha energía, como son los carbohidratos. Y en este sentido, pues no hay que priorizar carbohidratos, por ejemplo, más complejos, como serían opciones integrales, sino que puede ser interesante, si tenemos poquito tiempo para antes de entrenar, pues carbohidratos que se digieran más rápidamente. Por ejemplo, podría ser fruta, como un plátano, manzana, cualquier fruta que nos guste, o podría ser incluso pues, un mini bocadillo. Lo dicho, evitando también grasas, es decir, no lo haremos con embutido, no lo haremos con algo que pues, contenga, yo que sé, mantequilla, grasas que harán la digestión más pesada, sino con algo de jamón dulce, podría ser una buena idea, o incluso, en este caso, pues, ¿por qué no? Manteca de cacahuete, algo que se vaya a digerir fácilmente. Podríamos decir que es algo de absorción rápida, que sea ligero y dentro de las frutas no hace falta que sea solo fruta fresca, por ejemplo un plátano, sí que también podemos optar por fruta desecada. Eso sí, tampoco te conviene pasarte porque, por ejemplo, los dátiles o las pasas, si nos pasamos, pues son muy densos energéticamente y te pueden aportar muchas calorías, pero también la fruta congelada, sobre todo en verano, te puedes hacer un smoothie, incluso mezclar algo de proteína con un yogur natural y es una muy buena opción. Entonces, ¿tú recomendarías frutos secos 2 horas, 1 hora antes de entrenar o mejor un poquito más de margen por esas grasas? Por lo que comentamos de las grasas, sería interesante dar un poco más Un de poco más. margen, porque además los frutos secos también tienen fibra, pero has comentado algo muy interesante, que es el tema de los batidos. Si, por ejemplo, esos frutos secos los incorporamos en un batido, Ajá. ya los estamos triturando y es una manera de que esa digestión se produzca muy rápidamente. Y también, como has comentado, que no sirva de excusa para, yo qué sé, comerte un mega bocadillo de nocilla, porque sí, lo vas a digerir muy rápido, pero como has dicho, estaremos sumando muchísimas Claro. calorías y puede ser contraproducente si lo que nos interesa es mantenernos en nuestro peso o perder grasa. Así que, a modo de resumen, algo que se digiera rápidamente, porciones pequeñitas, porque al final va a ser algo que va a tener bastantes calorías y nos va a saciar poco, pero ahora nos interesa, y principalmente alimentos ricos en carbohidratos o incluso versiones líquidas de frutas, frutos secos,
algo de leche vegetal por si la lactosa también nos puede sentar mal y demás. Muy bien, o sea, no nos interesa tampoco horas previas tener el estómago muy, muy lleno, ¿no? Para nada. Lo Vale. que nos interesa es que esté Y libre. Sergio, aparte de la comida, también creo que es importante que hablemos de la hidratación, ¿no? Porque Correcto. hidratarse ya no es solo importante antes de entrenar, sino en cualquier momento del día, pero sobre todo si vamos a hacer ejercicio, nos interesa mantener un buen estado de hidratación en el cuerpo. Entonces, ¿recomendamos alguna cantidad de agua o se tienen que guiar de alguna otra manera? La mejor manera de hidratarnos es guiarnos a través de la sed. Es un mecanismo natural que tiene el cuerpo para indicarnos que hay que beber. De hecho, es interesante que en el día a día ya pues tengamos siempre una botella cerca e ir bebiendo para que este mecanismo, digamos, tenga un ritmo natural, porque a veces no bebemos y maleducamos este mecanismo de la sed simplemente porque no tenemos nada al alcance. Entonces es como que el cuerpo se habitúa a no avisarnos de esa sed. Pero si por lo general tenemos una botella de agua cerca, es fácil que el cuerpo nos diga que tiene sed y es fácil beber agua. Y en cualquier caso, es interesante esta hidratación que se dé, por supuesto, como comentabas, antes de entrenar, pero también hacer el entrenamiento con esta bebida cerca, Ajá. principalmente agua, a no ser que vayas a hacer actividad por más de una hora, que puede ser interesante, pues alguna bebida isotónica y demás. Si va a ser un entreno de una hora menos, por ejemplo, como las clases de nuestro gimnasio virtual que duran 20 minutos, con agua ya Sí. tiene suficiente, porque también es típico, Víctor, ver personas que, bueno, como se piensan que es importante tomar bebidas energéticas durante el entrenamiento, pues se toman, yo qué sé, una botella entera de, no vamos a decir nombres, pero todos podemos imaginar una típica bebida energética de color azul o de color Sí, sí. rojo, etcétera, y al final estás ahí consumiendo más calorías de las que estás quemando en el propio entrenamiento, porque estas bebidas suelen tener muchos azúcares. Y si no haces entrenos que sean superiores a una hora, si no eres realmente un atleta, pues No no es es necesario. necesario. Hay un tipo de bebida que tengo yo ahora en la mano y que puede ser interesante para antes de entrenar. ¿De qué se trata, Víctor? Pues estamos hablando del café. El café es muy interesante porque principalmente, aparte de que te va a hidratar porque tiene contenido en agua, es un buen estimulante, va a ayudarte incluso a dar un poco más de rendimiento en tus entrenamientos. No va a hacer magia, ¿vale? Tampoco es el café aquí un milagro, pero la cafeína, queramos o no, es un estimulante del sistema nervioso y queramos o no, eso se nota luego al entrenar, así que el café lo podemos consumir incluso con un poquito de leche, podríamos consumirlo cortado o café solo. Las tres son buenas opciones y te van a ayudar a rendir todavía un poquito más y a mantenerte hidratada. Bien, hemos visto lo que tenemos que comer antes de entrenar, pero una vez hemos entrenado, ¿qué tenemos que comer? Porque al final cuando entrenamos es normal que nos encontremos un poquito más deshidratadas, que haya roturas en las fibras musculares y que en definitiva nuestros niveles de energía en el cuerpo, sobre todo de glucógeno, se hayan visto reducidos. Vamos a explicarles qué es esto del glucógeno para que lo entiendan todavía mejor. Sí, esta palabra que suena tan rara, si nos fijamos, se parece a la palabra glucosa, y es que al final es como los depósitos de azúcares, por decirlo súper simple, que tiene el cuerpo. Nosotros cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, digamos que el cuerpo descompone estos carbohidratos, los convierte en azúcar y digamos que va a parar a la sangre, y de la sangre van a parar a estos depósitos que pues se encuentran sobre todo en el hígado y en los músculos. Entonces, cuando hemos hecho ejercicio, como lo que empleamos es la musculatura del cuerpo, estos depósitos, tanto del hígado como de los músculos, se vacían, y por lo tanto, si lo que queremos es que los músculos vuelvan a tener energía para estar fuertes, para estar tonificados, es interesante que después del entrenamiento pues haya algo de carbohidratos para reponer esos depósitos. Esto no significa que nos tengamos que volver locos y comer un mega plato de pasta, porque seguramente no habremos gastado tanto glucógeno durante el entrenamiento, no habremos quemado tantas calorías, pero sí que, por ejemplo, un cuarto del plato que sea carbohidratos, si hemos entrenado, pues puede ser interesante. Fuentes saludables de carbohidratos que puedes implementar, hemos hablado antes de las frutas que serían más de absorción rápida, en este caso, al haber ya entrenado, puedes incluir carbohidratos que sean de digestión un poco más lenta, como pueden ser las legumbres, como pueden ser los cereales integrales, un poco de arroz, la pasta, incluso cuscús, quinoa, ya
cereales un poco más extraños, pero es interesante para reponer esos niveles de glucógeno que, como ha explicado Sergi a la maravilla, pues se encuentran en los músculos, se encuentran en el hígado y también todo lo que es la glucosa en sangre, que seguramente pues si tienen algún familiar o alguna persona conocida con diabetes, pues es algo que se tiene que ir midiendo para que no decaiga esos niveles. Aparte de esto, también es interesante la proteína, ¿no, Sergi? Porque ¿dónde hay más proteína en el cuerpo también? Pues donde hay más proteína en el cuerpo es precisamente en los músculos. Y como estos músculos se han entrenado, tenemos que imaginarlo como que cuando hacemos un entrenamiento es como si contratáramos a un arquitecto para construir una casa, ¿vale? El entrenamiento es ese arquitecto que pone el plano. Pero una vez tenemos el arquitecto y el plano de la casa, ¿qué nos faltará para construir la casa, Víctor? Nos faltarán los ladrillos, los materiales, ¿no? Nos faltarán los materiales, nos faltarán esos ladrillos. Pues el alimento, la proteína, va a ser esos ladrillos. Es decir, si solo tenemos el entrenamiento, está muy bien, pero solo tenemos el plano, el arquitecto, que nos dice cómo vamos a construir pues, este cuerpo. Ahora necesitamos los ladrillos para realmente tonificar esos músculos. Entonces, has dicho, por ejemplo, una fuente de carbohidrato como puede ser las legumbres, que precisamente también tienen proteínas, pero tenemos muchas otras, como puede ser la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, y en este caso pues también podrían formar parte del cuarto del plato del que hablábamos. Tenemos un cuarto de carbohidratos, un cuarto de proteína. En el caso de comer legumbres, como es proteína tanto carbohidratos, pues podría ser la mitad del plato. Y Víctor, nos queda la otra mitad. ¿Cómo podemos rellenar esta otra mitad del plato después de entrenar o incluso en cualquier circunstancia del día? Pues esta fórmula que hemos ideado de un cuarto proteína, un cuarto hidratos de carbono saludables y la otra mitad que ahora te revelaremos cuál es. Esto es el plato transformador y te sirve tanto en tus comidas como en tus cenas, y si has acabado de entrenar, todavía más que mejor. Y esa mitad del plato es sobre todo darle mucha prioridad a los vegetales como las verduras, las hortalizas, incluso podemos añadir también las frutas dentro de este grupo, aunque lo normal es pues, que la fruta vaya como postre. Pero sobre todo verduras y hortalizas se ha visto que para perder grasa y para llevar una buena salud es lo más importante. Hay veces que creemos que la base debería ser el pan, que deberían ser los cereales, ¿no? En la típica pirámide de toda la vida que hemos visto en los libros de los colegios y en muchas, digamos, carteles y demás. La realidad es que si quieres llevar una buena alimentación y perder grasa y tener todavía un cuerpo más tonificado, la base debe ser las verduras, las hortalizas y las frutas. Así que importante, la mitad de tu plato que sean estos vegetales. Y además, después de entrenar, precisamente también te interesa tener vitaminas, minerales, antioxidantes y, digamos, ciertos fitoquímicos que tienen estos vegetales y que al final pues, te van a ayudar a que recuperes más rápidamente de ese entrenamiento y te van a ayudar a que ese entrenamiento pues, te permita tonificar tu cuerpo, lograr tu objetivo y, sobre todo, digamos, asimilarlo mejor para, pues, al cabo de un día, de 2 días, poder hacer una nueva sesión de entrenamiento. O sea que las verduras, las hortalizas nos ayudan con esos antioxidantes y todos esos nutrientes súper importantes. Los alimentos ricos en proteína nos ayudan a recuperar el tejido muscular y después las fuentes de carbohidratos saludables nos ayudan a reponer el glucógeno. A mí me ha quedado clarísimo y esperamos que a ti también te haya quedado muy claro qué debes comer antes y después de entrenar. Si es así, deja un buen me gusta y si quieren aprender mucho más sobre alimentación saludable, que sepan que hemos escrito un libro con 52 capítulos como esto que hemos hablado aquí, pero mucho más al detalle, súper visual y súper fácil de entender. De hecho, Víctor, déjame esto, porque no puede ser que hablemos del libro y que no lo tengamos aquí en casa. A ver, Amazon, transforma tu alimentación, pedir. Uy, No veas estos de Amazon, cada vez más rápidos. Aquí tienes el libro. ¿qué me dices? ¿Ya ha llegado? Ha llegado, ha llegado. Pues ya sabéis, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, pedirlo, que seguro que os llega rapidísimo a casa. Suscríbete para más y nos vemos en el siguiente.